Los tumultos continuaron 3 días más y muchas jóvenes que habían progresado notablemente en la escuela de Yerusha retrocedieron al alocado placer de dormir en los castillos de proa de los balleneros. La taberna de Murphy era un constante estruendo de gritos y canciones. Ancianos que intentaban impedir que los marineros penetrasen en sus hogares fueron brutalmente golpeados y arrebatadas sus hijas. Y en el palacio, extenuada, aturdida, enferma de gravedad, Malama ordenó a todas las mujeres que se alejasen a las montañas. En el tercer día de aquel caos, llamó a Abner y le preguntó con voz entrecortada: ¿Cómo han ocurrido estas cosas terribles, mi querido maestro? Todos somos animales, Malama, explicó él. Solo las leyes de Dios nos mantienen dentro de los límites de la decencia. ¿Y por qué no han aprendido esas leyes sus compatriotas? Preguntó ella tristemente. Porque Hawái no se ha establecido todavía como nación civilizada, pero confieso que me avergüenzo del comportamiento de esos hombres. Aquel era el momento que Malama había estado esperando y después de una pausa dijo dulcemente: Ahora estamos iguales, Macuaheid. Siempre me has dicho que yo no podía alcanzar el estado de gracia sin humildad. No quisiste aceptarme como miembro de tu iglesia porque decías que yo no era humilde. No lo era, pero ¿sabes por qué no podía hacerlo? Porque tú tampoco eras humilde. Tus costumbres estaban siempre bien y las mías mal. Tus palabras eran siempre blancas y las mías negras. Trataste de hacerme hablar en hawaiano porque tú querías aprenderlo, y yo no quise rogarte que me permitieras ingresar en tu iglesia porque hablabas de una humildad, pero no conocías esa humildad. Hoy, Macuajel, destruido el fuerte y tu hogar por tus propios compatriotas, estamos iguales. Por fin he alcanzado la humildad y por primera vez veo ante mí a un hombre humilde. Comenzó a llorar y se arrodilló penosamente, uniendo las manos para orar. Estoy perdida, Macuajel. Te ruego que me aceptes en tu iglesia. Voy a morir y quiero hablar con Dios antes de irme. La bautizaremos en la iglesia de Dios, Malama, dijo Abner. Lo haremos el domingo. Mejor que sea hoy mismo, sugirió Malama, y una de las damas de compañía miró a Abner e hizo un gesto afirmativo, por lo cual él mandó llamar a Jerusha, Keoki, Noelani, Kelolo, el capitán Yanders y los esposos Whipple. No bien el médico vio a Malama, dijo en voz baja a Abner: Está muy grave. Y el gigantesco Kelolo, que oyó aquellas palabras, se echó a llorar. Malama estaba tendida en el suelo, respirando dificultosamente. Abner, que no tenía consigo su Biblia, elevó una oración de memoria y luego anunció a todos los presentes: Malama Kanakoa, hija del rey de Kona, ha entrado en estado de gracia y solicita el bautismo y el ingreso en la Santa Iglesia de Dios. ¿Es vuestro deseo que sea aceptada? Primero contestó Keoki, luego Yanders y los esposos Whipple, pero cuando le tocó el turno a Jerusha, no pudo hablar e inclinándose, besó a la enferma entre sollozos. Y Malama dijo débilmente: Tú eres mi querida hijita. Abner interrumpió para decir: Malama, ahora dejará su nombre pagano y tomará uno cristiano. ¿Cuál desea? Una mirada de supremo júbilo brilló en los grandes ojos de la Alunui y murmuró: Me gustaría el nombre de esa querida amiga de quien tantas veces me ha hablado Jerusha. Mi nombre será Ruth. Jerusha, ¿quieres contarme por última vez esa historia?
Jerusha comenzó a narrar la bíblica historia de Ruth, y cuando llegó a la parte que se refiere a la tierra extraña, no pudo seguir, por lo cual Malama la terminó y añadió: Quiera Dios que yo, como Ruth, halle la felicidad en la nueva tierra a la que pronto iré. Después del bautismo, Whipple dijo: será mejor que se vayan ahora. Tengo que examinar al enfermo. Moriré con las viejas medicinas, doctor, dijo Malama, y pidió a Kelolo que fuese a llamar a los cajunas. Pero está bien que vengan esos hombres cuando acabamos de... empezó a decir Abner, pero Jerusha se lo llevó. Amanda Whipple sugirió: será mejor que se queden con nosotros, Jerusha y Abner. No, iremos a nuestra casa, dijo Jerusha firmemente, y una vez allí, cuando los tumultos habían cesado y los capitanes de los balleneros empezaban a sentirse avergonzados, pues los nativos murmuraban ya que los extranjeros eran los culpables de la inminente muerte de Malama, apareció el capitán Hawksworth, completamente vestido con su uniforme y seguido de 5 marineros cargados de numerosos objetos. Se descubrió y puso la gorra bajo un brazo. Luego dijo malhumorado: le pido que me perdone, señora, si he roto algo. Quiero reemplazarlo. Los otros capitanes han contribuido con estas sillas y la mesa. Hizo una pausa, evidentemente avergonzado, y luego añadió: además, he recorrido los balleneros y he conseguido estas telas para que usted sea decente. Quiero decir, se haga algunos vestidos nuevos. Inclinó la cabeza en un saludo, se puso la gorra y salió de la choza. Al principio, Abner quiso destruir todos aquellos muebles. Los quemaremos en el muelle para que los vean, amenazó. Pero Jerusha no lo permitió. Dios, dijo, ha enviado estas cosas a la misión, no a Abner y Jerusha. Al día siguiente, cuando fue a la casa de comercio de Janders en Whipple, se enteró que el Carthaginian había zarpado y que la encantadora Iliki, la hija menor de Pupali, se había ido con el capitán. Sintió aquello más que cualquier otra cosa de cuantas le habían ocurrido en los últimos días y no pudo contener las lágrimas. Era una niña adorable, sollozó. No encontraremos otra como ella. Considero su marcha como una enorme pérdida, pues había llegado a quererla como una hija. Ojalá el mundo la trate con bondad. Uno de los últimos actos públicos de Malama fue subir penosamente a su canoa terrestre y ordenar que se la llevase a recorrer las calles arrasadas por los tumultos. Doquiera que llegaba decía: las leyes que tenemos son buenas, tienen que ser obedecidas. Se detenía para dar ánimos a los policías y al llegar ante la taberna de Murphy, anunció nuevamente con voz agitada: no podrá venderse alcohol a los hawaianos. Las muchachas no bailarán desnudas aquí. Y la fuerza de sus palabras, por venir de quien las pronunciaba tan poco tiempo después de los tumultos, parecía cuadruplicarse. Y los policías de Kelolo fueron restableciendo gradualmente el control del poblado. Tanto Abner como Jerusha observaron que en aquel recorrido en su canoa terrestre, los hijos de Malama, Keoki y Noelani iban juntos, y ante el fuerte, donde se había congregado el mayor número de personas, Malama anunció solemnemente: voy a morir. Mi hija Noelani será la Linui después de mi muerte. No hubo expresiones de entusiasmo, pero los ciudadanos contemplaron a la hermosísima joven con creciente respeto. Cuando llegó a las otras islas la noticia de que Malama, la hija del rey de Kona, estaba moribunda, los alí se reunieron como lo habían hecho ante los lechos de muerte durante incontables generaciones. La reina Kaahumanu, regente de las islas, llegó con las reinas Liliha
y Kinau. De Hawái fue la princesa Kalani Onai Ila, y de Honolulu, Kawikeaouli, el niño rey. Acudieron los grandes hombres de las islas Paki, Boku, Hoapili y el caudillo llamado por los occidentales Billy Pitt. El doctor Whipple, al ver aquella asamblea de personas notables, pensó: en el curso de vida de una persona, esta gente elevó sus islas del paganismo al cristianismo, de la edad de piedra a la era moderna. Y para conseguirlo, tuvieron que luchar contra los rusos, ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos. Cada vez que llegaba a las islas un barco de guerra de las naciones civilizadas, era para obligarles a entregar sus jóvenes hijas y hermanas a los marineros o vender ron a los nativos. En efecto, los antiguos alí de Hawái eran una admirable raza y ahora, al congregarse con toda pompa para la muerte de Malama Kanakoa, parecían asistir a su propia extinción. En su palacio de paja, Ruth Malama saludó a cada uno de sus viejos amigos, repitiendo constantemente: Aloha, nui, nui. Aue, aue, lloraban los recién llegados. Hemos venido a llorar con nuestra bien amada hermana. Cuando la respiración era ya un tremendo dolor para ella, se mordía el labio inferior para volver a sonreír una vez que el dolor amainaba. Kelolo decidió que había llegado el momento de llevar a la mujer amada al lecho en que habría de expirar, por lo cual envió varios hombres a los montes para recoger brazadas de fragantes hojas, api, para protegerla contra los espíritus malignos, y para procurar su curación, y el misterioso maile, cuyo penetrante aroma era el que Malama prefería. Y cuando llegaron aquellas hojas, el Olo las dispuso sobre la capa de tapa en que debía yacer la alinui. Sobre aquella fragante cama colocó una suave esterilla de pandanus, tejida especialmente, y sobre ella otra tela de tapa. Y todo lo cubrió con una seda china bordada con dragones de oro. Y cuando el voluminoso cuerpo de Malama se movía en ese lecho, le llegaba el tan amado olor de las hojas de maile. En sus últimos días, Malama no ingirió un solo bocado que no le fuese dado personalmente por Kelolo. En las largas horas de la noche, era él quien la abanicaba con un haz de plumas para ahuyentarle las moscas, y jamás se aproximaba a ella como no fuese gateando, pues quería que en todo momento su adorada tuviese presente que era la Alinui. Pero lo que más agradaba a Malama era la mañana, cuando Kelolo la dejaba unos momentos para volver de rodillas, apoyados los codos para avanzar, porque llevaba los brazos llenos de capullos rojos de legua. Se los entregaba con las hojas de gotas de rocío, como lo había hecho otrora, cuando ambos eran muy jóvenes. Las últimas palabras que pronunció la gran mujer reflejaron la nueva sociedad que tanto había contribuido a iniciar. Cuando muera, no quiero que nadie me lamente. Seré sepultada como cristiana. Luego llamó a Kelolo y le murmuró unas palabras al oído, levantándose sobre los codos para hacerlo. Luego su cuerpo cayó pesadamente sobre el lecho. Malama, tal como lo había querido, fue sepultada cristianamente en una pequeña isla situada en el centro de una zona pantanosa donde los alí se habían reunido muchas veces para sus fiestas campestres. Cuando el cortejo fúnebre llegó al lugar, los alí comenzaron a clamar: «Ahue, ahue, por nuestra bien amada hermana». Y aquellos llantos se tornaron tan tristes que Abner, ocupado en el aspecto cristiano del sepelio que había de sustituir a los ritos paganos, no observó que Kelolo
Keoki y Noelani no se aproximaron a la tumba, sino que permanecieron apartados, como conspirando con los principales kahunas. Lo que Kelolo les confió fue: cuando Malama me murmuró sus últimas palabras al oído, dijo: deja que me sepulten de acuerdo con su religión, porque eso será beneficioso para Hawái. Pero cuando el misionero haya terminado su labor, no permitas que nadie pueda encontrar mis huesos. Junto a la tumba, las tres parejas misioneras elevaron sus voces en un himno religioso, mientras cada uno de los integrantes del grupo de Kelolo murmuraba: es tu deber, Kelolo. Pero no era necesaria aquella confirmación, pues él sabía perfectamente lo que le correspondía hacer. Cuando el cortejo regresó a las canoas, Kelolo tomó suavemente de la mano a su hijo y murmuró: me harás muy feliz si te quedas conmigo. Te ayudaré, respondió Keoki gravemente. Desde hacía algún tiempo, tenía la sensación de que una trampa se estaba cerrando a su alrededor, pues no había podido ocultar a su padre y a los cajunas su amargo desencanto ante la negativa del misionero de aceptarlo como ministro de su iglesia, presentimiento que se ahondó cuando el doctor Whipple y Abraham Hewlett abandonaron su cometido, demostrando que, desde el comienzo, habían estado menos dedicados a Dios que él. Él amaba a Dios, tenía contacto personal con Él y le hablaba todos los días al ponerse el sol. Estaba dispuesto a dedicar toda su vida al servicio de Dios y se avergonzaba de haberse preguntado: ¿por qué he de permanecer fiel si los misioneros me rechazan porque soy hawaiano? Poco después de ocultarse el sol, Kelolo, Keoki y dos fornidos cajunas se dirigieron a la tumba de su amada Alinui y levantaron con mucho cuidado los leis de flores que la cubrían. Luego comenzaron a excavar hasta que el féretro quedó al descubierto. Lo destaparon y una vez más vieron a su gran Alí, blanca, con una leve sonrisa en los labios. Dulcemente sacaron el enorme cuerpo y lo depositaron sobre un gran trozo de lona, volviendo luego a poner todo en la tumba. Una vez que ésta estuvo como antes, remaron hasta la orilla del pantano, a un lugar donde nadie podría verlos, y comenzaron una triste marcha hacia las montañas de Maui. Cerca del amanecer, llegaron a un escondido valle, donde no bien salió el sol, excavaron una tumba de escasa profundidad y llenaron el fondo con rocas porosas, sobre las cuales echaron una capa de hojas de banana. Cuando todo estuvo dispuesto, colocaron tiernamente el cuerpo de Malama en aquella fosa, cubriéndolo con un trozo de tapa sagrada y luego con hojas húmedas y hierba. Después amontonaron sobre la tumba gran cantidad de palos secos y les prendieron fuego. Durante 3 días mantuvieron aquel fuego sin dejar que se apagase, mientras los cajunas entonaban cánticos en voz baja. Al cuarto día, Kelolo abrió nuevamente la fosa, cuyo tremendo calor había eliminado toda la carne del cadáver, y con un afilado cuchillo separó la cabeza del cuerpo. La raspó cuidadosamente para sacarle todos los pedazos disecados. La envolvió en hojas de maile, luego en un trozo de tapa y por fin en una esterilla de pandanus. Después cortó uno de los enormes fémures y se lo entregó a Keoki, y a continuación hizo lo mismo con el fémur que quedaba, dándoselo a Noelani, para que ambos tuvieran un permanente recuerdo de su madre y una muestra de la grandeza que habían heredado. Terminada aquella macabra operación, tomó los huesos que quedaban y los entregó a uno de los cajunas, que había llevado consigo una bolsa de cenit. En ella fueron guardados los despojos de Malama, y la bolsa fue entregada a Kelolo, que con ella bajo su brazo izquierdo y la calavera envuelta bajo su brazo derecho,
emprendió solo su peregrinaje final. Caminó sin detenerse durante las horas de mayor calor del día, valle arriba, a lo largo de las crestas de los montes, hasta llegar a una cueva que él había descubierto mucho tiempo antes en una excursión. Allí se detuvo y arrastrándose cuidadosamente al interior, recogió piedras de lava con las cuales levantó una pequeña plataforma. Sobre ella depositó los últimos despojos de su esposa. Luego, como antaño, oró a sus dioses y cuando hubo terminado se sentó y estuvo por espacio de más de una hora mirando fijamente aquel montón de piedras. «Oh, Cane», exclamó de pronto en un enorme grito y lo repitió angustiado hasta que resonó en el interior de la cueva. Poco a poco fue tornándose histérico bajo la intensidad de su inmenso dolor. «Malama», yo sollozaba violentamente, «no puedo dejarte, no puedo». Al cabo de un rato se tranquilizó y prendió una pequeña hoguera junto a la plataforma. Al ver las llamas, rompió de nuevo en hondos sollozos y por fin tomó un trozo de corteza, formó con ella un tubo y lo aplicó a las llamas hasta encenderlo. Luego la apretó contra una de sus mejillas y después la otra, hasta sentir el olor de la carne achicharrada. Repitió la operación una y otra vez, tratando de cubrir su cara de profundas quemaduras, para que todos los que viesen supieran cómo había llorado a su adorada Annie. Cuando el dolor de sus mejillas ya era intolerable, tomó un palo afilado y metió su punta entre los dos dientes de delante. Con una pesada piedra empezó a golpear el palo hasta que un seco ruido indicó que la mandíbula superior se había quebrado. El hueso estaba roto y uno de los dientes aparecía flojo. Lo arrancó con los dedos colocándolos sobre las rocas de lava e inmediatamente después, con diabólicas fuerzas, se hizo saltar los otros dientes con fortísimos golpes de la piedra, hiriéndose horriblemente los labios. «Oh, Malama, Malama adorada de mi corazón», sollozó. Y después, con sobrehumana resolución, tomó de nuevo el palo, colocó su extremo romo junto a la nariz y la lagrimal del ojo derecho y con un repentino movimiento hacia arriba y al costado, hizo saltar el ojo y lo arrojó sobre la plataforma y se desmayó. Pasaron 10 días antes que el poderoso caudillo Kelolo Kanakoa reapareciese en la Jaina. Las espantosas heridas que cubrían su rostro y la vacía cuenca del ojo causaron profundo respeto en sus compatriotas, mientras los norteamericanos que se cruzaban con él lo contemplaban con horror, preguntándose cómo era posible que un hombre hubiera podido soportar tanto. Era de suma importancia que Kelolo advirtiese al reverendo Hale, pero al llegar a la casa de la misión, encontró a Jerusha, que lo miró aterrada. «El viento silbante se acerca, siempre lo hace después de la muerte de una Alinui», le comunicó, y se alejó presuroso. Cuando Jerusha informó a su marido, éste dijo: «Debe de ser una de sus supersticiones». «¿Oyes ese viento?», preguntó Jerusha. «No, me parece absolutamente normal», dijo Abner. Pero no bien había pronunciado aquellas palabras, oyó un misterioso y horripilante silbido que descendía de las cumbres, en una de las cuales, sin que ellos lo supiesen, yacía ahora Malama. «Abner», dijo Jerusha, «yo oigo el silbido del viento. Es horrible». Su marido corrió al camino, donde se hallaban ya el doctor Whipple y el capitán Yanders, escuchando atentamente. «¿Qué es?», preguntó Abner. «No sé, jamás he oído nada semejante», respondió Yanders, y el silbido se intensificó mientras en las palmeras comenzaron a desprenderse las ramas secas.
¿No será mejor que entremos?, preguntó Abner vacilante. No entren en las casas, es el viento silbante, gritó un hawaiano que pasaba corriendo. Los tres norteamericanos observaron que todos los hawaianos que parecían saber lo que era capaz de hacer aquel viento habían abandonado sus chozas. Abner corría ya para sacar a sus hijos y a Jerusha de la misión, cuando Murphy, el tabernero, se cruzó con él y le gritó: «Ese viento es espantoso, reverendo. No permita que le sorprenda bajo techo». Y mientras los tres hombres se separaron presurosamente, la primera racha fuerte del vendaval llegó al poblado de la Jaina. Las palmeras se doblaron hasta que sus ramas casi tocaban la tierra y los techos de varias chozas volaron por los aires. El viento cruzó toda la población en dirección al mar, donde arrancó los mástiles de dos balleneros como si fuesen plumas. Bajo la protección de un grupo de árboles Coe, Janders preguntó: ¿y la lluvia? Es extraño que no llueva. En efecto, no llovía, pero el viento aullaba cada vez más con más fuerza, derribando árboles y arrojando toda clase de objetos al aire. Poco a poco, las rachas fueron adquiriendo mayor violencia y se hizo evidente la causa por la cual los hawaianos habían abandonado precipitadamente sus viviendas, pues las chozas, una después de otra, salieron volando para estrellarse contra el primer objeto sólido que hallaban. ¿Resistirán los árboles?, preguntó Abner ansiosamente, pero antes de que nadie pudiera responderle, vio un gran objeto oscuro que volaba a tremenda velocidad y gritó angustiado: «¡Es la iglesia!». «Sí, es el techo de la iglesia», gritó Whipple, asombrado ante lo que veía. Majestuosamente, el techo pasó sobre el poblado y se hundió en el mar. «Ahora están derrumbando las paredes», exclamó Whipple, mientras el impetuoso viento destruía completamente el templo. Antes que Abner pudiera lamentarse de aquella nueva pérdida, una mujer gritó: «¡Los balleneros se están hundiendo!». Y en efecto, en el estrecho, el enorme viento había levantado olas como montañas que las naves no pudieron resistir. Las más infortunadas fueron las que rompieron sus amarras, pues la imponente fuerza del vendaval las arrastró a través del estrecho hasta la isla Lanai, en cuyas rocas se destrozaron. Así murieron 70 hombres y fueron destruidos 4 balleneros. Los marineros de los barcos zozobrados en la bahía de la Jaina habrían muerto asimismo a la vista de los fatalistas hawaianos que clamaban: «Son los sacrificios por la muerte de nuestra Li Nui». Pero Abner Hale apareció de pronto entre ellos y les ordenó severamente que los salvaran. Ante las negativas de los nativos, Abner corrió hasta donde se hallaba Kelolo, a quien gritó: «Dígales que Malama no necesita sacrificios. Dígales que murió cristiana». Hubo un instante de vacilación, durante el cual Kelolo, débil todavía por su vigilia en la cueva y las terribles heridas, miró el embravecido mar. Luego, desprendiéndose de la capa que cubría sus hombros, se lanzó a las olas y comenzó a luchar heroicamente para arrebatarle sus presas humanas. Abner organizó varios grupos de salvamento que entraron en la orilla atados unos a otros. Al final de cada línea, nadadores como Kelolo batallaban contra las montañas de agua para asir fuertemente a algún marinero semiahogado que entregaban a dichos grupos. Sin el denodado trabajo de aquellos valientes nadadores y de Abner, la pérdida de varias norteamericanas vidas habría sido no de 70, sino de más de 300. Cuando el espantoso viento amainó, Abner se sentó exhausto bajo los árboles Coe y se puso a observar al doctor Whipple, que atendía a los marineros salvados. Cuando el médico se acercó a él para descansar un rato, Abner le preguntó: «Esto que ha ocurrido no puede tener relación alguna con la muerte de Malama, ¿verdad?».
Como Whipple no respondió, Abner añadió: John, tú eres un hombre de ciencia. ¿Cómo explicar este horroroso viento y la falta de lluvia? Lo que más me extrañó fue que el viento llegase de las montañas y no del mar. Whipple meditó un instante y luego sugirió: las montañas en el lado opuesto de nuestra isla deben de formar una curiosa especie de chimenea. Me parece que tienen que haber unos valles abiertos por los cuales pasan libremente los vientos alisios. Una vez que salvan las cimas de las montañas, todo el volumen del viento es comprimido en ese angosto valle que baja en dirección a la Jaina. El viento silbante produjo un inesperado beneficio, a pesar de haber arrasado una gran parte de la Jaina en 1829. Una vez retirados los escombros, Kelolo ayudó a Abner por tercera vez a reconstruir su iglesia, pero ahora los cajunas se negaron a discutir dónde debía colocarse la puerta. La hicieron poner donde debía haber estado desde el principio, donde ordenaban los dioses, y la famosa iglesia de piedra que le construyeron aquel año se mantuvo en pie más de un siglo. La Jaina, la más hermosa de las poblaciones de todo el archipiélago, prosperó como capital nacional. El centro comercial del reino era Honolulu, ciertamente, pero los Alí jamás habían vivido en Honolulu. Población que consideraban demasiado calurosa, triste y ordinaria, por lo cual, aunque era cierto que el niño rey y sus regentes tenían que pasar allí cada día más tiempo, el monarca volvía a La Jaina, su verdadera capital, en cuanto le era posible, y allí sus mujeres permanecían en sus casas de paja, aun cuando él tenía que ausentarse. Los balleneros que llegaban a La Jaina eran cada año más numerosos, y como cada uno se quedaba alrededor de 4 semanas en la primavera y otras 4 en el otoño, algunas veces se reunían varias decenas de ellos en el estrecho frente a la isla. Lo importante para la firma de Janderson Whipple era que cada uno de aquellos barcos tenía que comprarles algo: leña para el fuego, cerdo asado, animales vivos, sal, carnes frescas, fardos de hojas de té para forrajes, batatas, naranjas o pescado salado. De todo cuanto necesitaban, les proveía a aquellos 2 emprendedores hombres, con el consiguiente beneficio. Fue John Whipple quien ideó uno de los sistemas de ganar dinero más fácilmente. Cuando un ballenero entraba con una cantidad pequeña de aceite de ballena, no suficiente para que justificase navegar toda la ruta por el Cabo de Hornos hasta Norteamérica, pero al mismo tiempo lo bastante como para hacer improductivo un regreso a las zonas de caza de la ballena cerca del Japón, Whipple allá hablaba con el capitán para que dejase el cargamento en la Jaina, a cargo del Jenkins en Whipple, quienes, cuando habían reunido media docena de aquellos cargamentos, disponían de algún capitán de Nueva Inglaterra llevase el total a New Bedford, consignada cada parte a su correspondiente dueño. De esta manera, J&W obtenían un beneficio por concepto de almacenaje a los barricales, embarque y flete del barco que transportaba la carga. Por lo tanto, le pareció lógico al médico comerciante que el paso siguiente debía ser la adquisición en firme de aquellas cantidades de aceite para especular con ellas. Así lo propuso a Janders, agregando que era conveniente, además, adquirir también barcos propios. Pero su cauteloso socio se rascó la rojiza barba y contestó: la única manera de hacer dinero en este mundo es la mía: no poseer nada y controlarlo todo. Que lo posea quien quiera. Nosotros se lo manejaremos y obtendremos ganancias mayores que las suyas. Convengo en que, debidamente administrado, un barco puede dar dinero, pero si usted y yo aprendemos a manejar el negocio
y las tierras que pueden explotarse en esta isla, nos haremos ricos hasta un punto que asombraría a los dueños de barcos. Ya sabe, no poseer nada, pero controlarlo todo. A pesar de muchas derrotas similares, aquellos fueron buenos años para Abner y Jerusha. Ya tenían 4 hijos, 2 varones y 2 mujercitas. Abner sentía tristeza ante el hecho de que los pequeños no podían jugar con los hijos de Yanders y Whipple, pero toda vez que la señora Yanders y Amanda se empeñaban en permitir que sus criaturas se asociaran con niños hawaianos, los 4 Hale eran retenidos celosamente dentro del amurallado jardín. Se presentaban en la iglesia los domingos y a menudo cerca del anochecer. Abner los llevaba a orillas del mar para que viesen, aunque fuera de lejos, las ballenas que jugaban con sus crías en el estrecho. La familia llegó a considerar aquellos ratos de esparcimiento como los más gratos del día, y una gran parte de la poesía en el hablar que caracterizaba a los niños tenía origen en aquellas horas de la puesta del sol ante el maravilloso espectáculo de la isla y el mar. En diciembre, el sol se ponía casi sobre el volcán apagado de la isla Lanai, como una bola de fuego que quisiera introducirse nuevamente en el cráter. Pero en junio se ocultaba por la costa de la isla de Molokai, y mientras la luz del día se iba extinguiendo, los niños escuchaban el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas de las palmeras. Lo que más les agradaba era cuando su padre les hablaba de su viaje desde Boston. Sois hijos de Dios, les decía. Todos los hombres son vuestros hermanos y descendéis del más heroico grupo que haya llegado a las islas Hawái, los misioneros que navegaron en el pequeño bergantín Tetis. Una noche, Mika, le dijo a su madre en voz baja: Papá nos dice que todos los hombres son hermanos, pero los que navegaron en el Tetis son algo mejores que los otros, ¿verdad? Y ante la sorpresa del muchacho, su madre le respondió: Tu padre tiene razón. El mundo no tiene personas más admirables que las que navegaron en el Tetis. Pero Mika observó que año tras año, en las historias que comentaba su padre sobre aquel trascendental viaje, las olas eran cada vez más grandes y el pequeño camarote más reducido y más hacinado. Jerusha halló un profundo júbilo en esos días, pues los 9 años que llevaba en la Jaina le habían enseñado a dominar la vida dentro de una humilde choza de paja. Las paredes de la misma, a pesar de estar forradas de un tejido suave y fragante de pandanus, eran refugios muy convenientes para toda clase de insectos, y era frecuente en las horas de la noche que Abner, al dar vueltas en su cama, oyese un pequeño ruido como de algo que se aplastara, y al investigar encontrase algún bicho al cual acababa de dar muerte bajo el peso de su cuerpo. Pero la vida allí era posible y hasta a veces agradable. Amanda Whipple y Luella Yanders consideraban que la abnegada Jerusha se estaba matando de trabajo en aquella húmeda choza de paja, por lo cual enviaron una carta a la Junta de la Misión en Honolulu pidiendo madera. Decía la misiva: nuestros maridos se han ofrecido para construir una casa decente para esta cristiana y sufrida mujer, si esa junta nos envía la madera necesaria. Pero como una de las firmantes era Amanda Whipple, de quien se sabía que había alentado a su marido a abandonar la misión, la petición fue infructuosa y Jerusha continuó viviendo como hasta entonces. De haberse enterado Abner de aquella decisión de Amanda, se habría opuesto a ella, pues mantenía tercamente su posición primitiva. Hemos sido enviados aquí como servidores de Dios por medio de donaciones a la misión. Él nos proveerá como mejor lo crea. No obstante, resultaba doloroso para Jerusha
Ver a sus 4 hijos vestidos únicamente con las ropas usadas que la misión les enviaba, y trabajaba con peligro para su salud, añadiendo la costura a las pesadas labores de la casa y la escuela. Constantemente descosía las prendas recibidas para volver a coserlas, de manera que sentasen mejor a las criaturas. Pero había una cosa en la cual se mostraba inflexible. Tenemos que conseguir libros para Mika. Si tú no escribes a la junta pidiéndolos, lo haré yo. Además, detenía a los capitanes de los balleneros en las calles para rogarles que le facilitasen libros que ya hubiesen leído para darlos a su hijo mayor. El disgusto con que Abner acogía las ideas, ahora mucho más liberales, de John Whipple, lo mantenía algo alejado de su amigo, pues sin que ninguno de los dos se diese cuenta, conforme iba aumentando la fortuna del médico, la confianza de Abner en Dios acusaba una idéntica intensificación y como en la Jaina, igual que en cualquier otra parte del mundo, esas dos líneas no son paralelas, sino divergentes, y la distancia entre ellas aumenta sin cesar, los dos llegaron a no comprenderse en absoluto. No obstante, Whipple seguía interesado en el bienestar de los Hale, y fue a la vez con asombro y alivio como un día se enteró, por boca de un capitán ballenero de Salem, que había estado poco antes en Boston, que en los muelles de este último puerto estaba ocurriendo una cosa extraña. Ese hombre, que creo que es abogado, Charles Bromley, de New Hampshire, estaba construyendo una casa de 2 pisos de madera en la explanada del muelle, todo completo hasta las cortinas de las ventanas. No bien terminó la construcción, los carpinteros recorrieron todo el flamante edificio con pinceles y tarros de pintura, numerando todas las piezas de que constaba la casa. Unos dibujantes proyectistas trazaron planos detallados de todo aquello, incluyendo en ellos los números marcados en las piezas. ¿Y qué le parece que ocurrió luego? Una cosa sorprendente. Empezaron a desarmar otra vez toda la casa y embarcaron la madera en el barco Carthaginian del capitán Hawksworth, con matrícula de New Bedford. Capitán, dijo el doctor Whipple, emocionado ante la sospecha que acababa de ocurrírsele, le agradeceré muchísimo que no diga una palabra a nadie de cuanto acaba de contarme. Se lo prometo, respondió el ballenero. Abner se dio cuenta de que en la Jaina estaba ocurriendo cosas misteriosas sin que él pudiera saber qué eran. Y puesto que se consideraba árbitro de cuanto sucedía en aquella comunidad, le irritaba pensar que los hawaianos estuvieran empeñados en algo importante que él ignoraba. Era una de sus cartas a la Junta de la Misión en Honolulu, que decía: hace 4 días me di cuenta por primera vez de lo misterioso y secreto de la actitud de los nativos, cuando al regresar de una inspección de una casa que se incendió porque su dueño fumaba, y después de haberle amonestado por su pecado, miré por casualidad hacia el antiguo palacio de Malama, donde vi a varios cajunas que conozco. Estaban contemplando la construcción de una nueva casa de apreciable tamaño. Me acerqué y contemplé a mi vez la nueva construcción, que, como acabo de decir, es espaciosa. Le pregunté a los cajunas: ¿qué es esa casa? Y ellos me respondieron: pues eso, una casa. Me alejé convencido de que algo sospechoso se está tramando, aunque no sé qué puede ser. Abner meditaba sobre aquel exasperante misterio cuando vio desde la puerta de su choza una fila de 7 nativos que bajaban de las montañas, cargados con grandes brazadas de rama de maile y grandes ramos de flores. Avanzó hacia ellos y les preguntó: ¿a dónde lleváis eso? No sabemos, respondió uno de los hawaianos.
¿Para quién son las flores? No sabemos. ¿Cómo que no sabéis? Gritó furioso y se fue renqueando tras ellos hasta llegar cerca del muelle, donde cada uno de los 7 tomó un rumbo distinto. Irritado, Abner se dirigió al negocio de Janders and Whipple y en cuanto vio al médico dijo, John, ¿qué ocurre en la Jaina? ¿Qué quieres decir? Preguntó Whipple extrañado. Acabo de ver a 7 nativos cargados de flores y ramas de maile. ¿Para dónde serán? ¿Por qué no se los preguntaste a ellos? Lo hice y me respondieron que no lo sabían. Probablemente será para alguna ceremonia. Y al decir aquello, Whipple recordó de pronto que hacía un par de días no le había sido posible adquirir tapa, porque al parecer toda la producción estaba destinada a Kelolo. Abner refirió a su amigo el caso de la nueva construcción que se estaba levantando, también misteriosamente, y ante aquellos detalles que no le era posible comprender, repitió su pregunta. ¿Qué está sucediendo en la Jaina, John? No lo sé, respondió Whipple. ¿Han concurrido a la iglesia recientemente que Lolo y sus 2 hijos? Sí, y con la misma piedad de siempre. En tu caso, yo vigilaría a que Lolo, rió el médico. Es un astuto zorro viejo. Abner se alejó. A última hora de la tarde, mientras se hallaba traduciendo en su estudio, oyó como si le llegase desde una gran distancia el sordo latir de un tam-tam. Escuchó atentamente y el sonido cesó. Pero enseguida se repitió y Abner se puso de pie impulsivamente mientras exclamaba, ¡La hula! Salió inmediatamente de la choza para buscar el lugar de donde procedía el sonido del tam-tam y recorrió todo el poblado hasta que por fin consiguió localizarlo como procedente de una casa situada en un extremo de la jaina. Avanzó presuroso por una tortuosa senda, decidido a sorprender a quienes intervenían en aquella lasciva danza y castigarlos. Pero cuando llegó al lugar donde estaba seguro que habían partido los sonidos del primitivo tambor, solo encontró a un grupo de hombres y mujeres que entonaban dulcemente himnos en coros sin que se viera por parte alguna un solo tam-tam. ¿Dónde han ocultado los tambores? Preguntó Severo. No tenemos tambores, Macuajey. Estamos practicando los himnos para el domingo, fue la respuesta. Pero cuando estuvo de vuelta en su choza, volvió a oír el retumbar de los tam-tam y dijo a Jerusha, algo ocurre en la jaina y me enloquece no poder descubrir lo que es. No sé, no, pero algo más tarde, cuando la luna estaba ya por encima de las montañas, anunció, no me acostaré hasta no haber descubierto qué cosa maligna es la que se está tramando. A pesar de las protestas de Jerusha, se armó de un grueso bastón, salió al camino y durante unos minutos se quedó inmóvil y silencioso bajo las estrellas, en un desesperado intento de adivinar lo que sucedía en su feligresía, pero nada oyó. Cuando pasó, tratando de no ser visto frente a la taberna, ésta se hallaba silenciosa. Se dirigió al muelle ante la sospecha de que los balleneros hubieran conspirado con Kelolo para la organización de alguna orgía, pero todos los barcos y la playa estaban también en silencio. Y de pronto alcanzó a divisar a un costado una vacilante luz a lo largo de la costa a cierta distancia al sur. Se dijo, esa no es una antorcha, sino varias. Y acudió a su mente la nueva casa que se estaba construyendo en los terrenos del Palacio de Malama y la misteriosa actitud de los cajunes. Abandonó presuroso el muelle y comenzó a renquear rumbo al palacio. Las luces de las antorchas eran entonces más brillantes y comprendió que se estaba realizando alguna importante celebración en la cual con toda seguridad no sería bienvenido. Por lo tanto, caminó sigiloso hasta que por fin llegó a un lugar oculto desde el cual le era posible espiar los terrenos del palacio.
Lo primero que alcanzó a ver fue una concentración de guardianes en la puerta, y al verlos pensó con satisfacción: esos guardianes están ahí para impedirme la entrada. ¿Qué acto maligno estarán cometiendo mis feligreses? No tuvo que esperar mucho tiempo, pues de aquella multitud salió Quelolo, vestido con una brillante túnica amarilla. Le seguían 6 cajunas con capas de plumas. Quelolo movió un brazo y de un lugar próximo a la playa comenzó a sonar un tam-tam y luego otro, hasta que finalmente se oyó el retumbar de uno más estridente que parecía establecer un ritmo disciplinado. De repente, de entre la multitud, salieron 6 mujeres que Abner había visto antes en la casa cantando himnos. Estaban desnudas de la cintura para arriba y en sus cabellos lucían rojas flores. Sus tobillos estaban ceñidos por unas tobilleras hechas de dientes de tiburón. Abner, que siempre había despotricado contra la hula, jamás había visto esa danza y ahora, al observar las ondulantes faldas de paja hechas de hojas secas de ti, advirtió con qué solemnidad y gracia era ejecutada la danza, pues las mujeres parecían ser espíritus incorpóreos que ondulasen impulsados por el viento de la noche. Los movimientos nacían en las cabezas de las danzarinas e iban extendiéndose por sus brazos para saltar a sus caderas en una ininterrumpida sinfonía ondulante. Abner estaba inmóvil, absorto ante el admirable espectáculo. Un coro de hombres y mujeres comenzó a elevar una oración al dios Kane, y mientras el misionero le escuchaba ardiendo en ira, Quelolo, que había penetrado un instante en la casa, salió de nuevo. Llevaba en sus reverentes manos la antigua piedra de Kane, la que colocó sobre un altar bajo de piedra, cerca de la orilla del mar. De pronto gritó: Gran Dios Kane, tu pueblo te da la bienvenida a tu hogar. Un profundo silencio se extendió por toda la muchedumbre mientras cada uno de sus integrantes desfilaba ante Quelolo para depositar flores en el altar. Y una vez hecho esto, los cajunas entonaron un nuevo cántico. Luego, ante una señal de Quelolo, los tam-tam resonaron otra vez, aunque con un nuevo y más salvaje ritmo. Las danzarinas se movieron más alocadamente y el pueblo de la Jaina exteriorizó su gozo ante la vuelta de su antiguo dios. Abner miraba la piedra de Cane con impía fascinación, pues la curiosa combinación de adoración y éxtasis que inspiraba a aquellos indígenas hablaba bien elocuentemente de su verdadera fuerza, y por medio de ella el misionero comprendió todo lo que no había sabido antes sobre Hawái: sus persistentes pasiones religiosas, su permanente sentido de la historia y su misterio. Con toda su alma ansiaba dar un salto y destruir el altar que mantenía vivas aquellas ideas tan poco cristianas. Pero su atención se desvió del ídolo a la figura de un hombre que salió del interior de la nueva casa de paja. Era Keoki Kanakoa, que parecía estar bajo la influencia de un trance hipnótico. Se movía mecánicamente. Iba desnudo de la cintura para arriba, cubierto su torso por una capa de aceite. Cubría sus caderas con un taparrapo de tapa y de su brazo izquierdo pendía una capa de plumas amarillas. Su cabeza estaba cubierta por un antiguo casco también emplumado y colgado del cuello llevaba un collar de cabellos humanos, en cuyo extremo se veía un enorme diente de ballena. Mientras que Oki avanzaba hacia la piedra de Cane, un sacerdote exclamó: Ahí viene el hombre perfecto. Sus cabellos son oscuros, su continente es esbelto y no tiene la menor deformidad o mácula. Sus ojos tienen una mirada que atrae y fascina. Es el hombre perfecto y viene a adorar al dios Cane. El joven Alí avanzó hacia el altar, hizo una reverencia y dijo en voz alta: Gran Cane, perdona a tu hijo, acéptalo otra vez. Desde las sombras, Abner oró para sí.
Perdónalo, Señor, Dios Todopoderoso. Está poseído por el demonio y no sabe lo que hace. Pero todavía esperaba a Abner un golpe más rudo, pues de pronto salió de la nueva casa de paja la joven Noelani, cubierta con una dorada tapa y el famoso collar de Malama con el diente de ballena. Sus cabellos aparecían adornados con flores y avanzó solemnemente hacia el altar mientras el cajuna canturreaba. Llega a ella la mujer perfecta, su piel es inmaculada, suave, lustrosa, como los brotes del plátano. Es más, es la más hermosa que los pétalos de legua, más encantadora que los capullos del árbol del pan. Su frente es amplia y limpia, sus labios son carnosos y dulces, sus nalgas son redondas como los cimientos de Maui. Es la mujer perfecta y viene a adorar a Cane. Pero aquella apostasía, aunque completa, no fue sino el preludio de un acontecimiento de significado mucho mayor, puesto que del grupo de los cajunas que vivían una noche de triunfo, se separó un alto sacerdote que iba cubierto por un manto negro y después de una apasionada oración al dios Cane, se quitó el manto, lo extendió en el aire y lo dejó caer sobre los hombros de los dos hermanos mientras clamaban: desde este instante compartiréis para siempre el mismo manto de tapa. Y condujo a la pareja hacia la casa. Los tambores resonaron con ritmos salvajes, las danzarinas se movieron en nuevas ondulaciones más violentas y los cajunas cantaron: Noelani y Keoki están casados. Abner no pudo resistir más. Salió de su escondite de un salto mientras agitaba sobre su cabeza el grueso bastón y gritaba: ¡Abominación! ¡Abominación! Antes que la asombrada multitud pudiera contenerlo, saltó hacia el altar y con su poderoso golpe de su bastón lanzó la piedra de Cane al suelo. Luego, dejando caer el bastón, avanzó severo hacia la pareja recién casada, arrancó de un manotazo el manto negro y volvió a gritar: ¡Abominación! El Lolo, ayudado por dos cajunas, cogió al misionero por los brazos y lo inmovilizó, pero suavemente, pues sabían que el sacerdote lo era de otro Dios y no hacía más que cumplir con su deber. Por ello que Lolo le suplicó: mi buen amigo, vete a tu casa. Esta noche estamos hablando con otros dioses. Abner se revolvió furioso y logró desprenderse de los brazos que le sujetaban. Apuntó a Keoki con el índice y exclamó: esto es un pecado mortal. Keoki, usted está en pecado. ¿Qué le ha sucedido? Le rogué que me ordenase ministro. Si su iglesia no me quiere, yo... Pero esto es un acto infame a los ojos de Dios. Reverendo, exclamó una voz imperiosa. Era Noelani, que se acercó a Abner y agregó: querido Macuagel, no hacemos esto para causaros daño alguno. Abner miró a la hermosa joven y arguyó, haciendo un esfuerzo para dominarse: Noelani, estos hombres la han tentado y lo que acaba de hacer es un imperdonable pecado. La Ali Nui dijo: antes nosotros obedecíamos a nuestros dioses y nuestros valles estaban poblados de gente. Hemos tratado de obedecer a su Dios y nuestras islas se encuentran ahora sumidas en la desesperación. La muerte, las enfermedades, los asaltos de los blancos, el terror. Eso es lo que usted nos ha traído, Macuagel, aunque sabemos que no tuvo intención de hacerlo. Soy la Alinui, y si muero sin un hijo, ¿quién mantendrá vivo el espíritu hawaiano? Malama os maldecirá desde su tumba, exclamó Abner fuera de sí. Más tarde que Lolo confesó que debía haber guardado silencio, pero no le fue posible y preguntó irónicamente: ¿qué instrucciones crees que me dio Malama en sus últimas palabras?
Abner, aterrado, miró a Kelolo, pálido como un muerto. Habría ordenado Malama, antes de morir, que se consumase aquella monstruosidad. Lo repugnante de semejante posibilidad fue más de lo que pudo resistir en aquel momento, y se alejó tambaleante del lugar mientras los cajunos colocaban de nuevo la piedra de cane en el altar y los tam-tam reanudaban sus sones nupciales. El misionero dejó tras de sí el poblado y subió hasta una extensión de tierra árida cubierta de rocas. Se sentó en una de ellas y miró hacia el silencioso poblado, sede de su feligresía, como si ya no fuese responsable de ella. Al sur le era posible ver las monstruosas antorchas de los paganos. En el estrecho, frente a la isla, vio las pequeñas luces de los balleneros y entre estas y aquellas las chozas de la población de la Jaina. Qué poca impresión había logrado causar en el alma de los hawaianos y cuán inconsecuentes eran todas sus conquistas. Malama le había engañado, lo mismo que Keoki y Noelani, y Liki estaba solo Dios sabía dónde. Deseaba ardientemente pedir a Dios que anatematizase a toda aquella congregación, a todo el poblado, salvando únicamente la casa de la misión y a sus sufridos ocupantes. Inundaciones, huracanes, epidemias, destruye, oh Señor, este lugar maldito. Pero mientras rogaba a Dios que infligiese esos castigos, los perversos dioses menores del lugar se estaban preparando para precipitar lo que habría de ser su humillación culminante, pues en la noche siguiente la diosa Pele en persona visitaría una vez más a su devoto Kelolo, y el resultado de aquella visita fantasmal obsesionaría a Abner durante muchos meses. Cuando John Whipple, que se había levantado temprano para ir a la tienda, vio a Abner que bajaba tambaleante de las colinas hasta el poblado, corrió hacia él y lo cogió por un brazo mientras le preguntaba, ¿qué te sucede? Hale empezó a explicarle, pero no le fue posible pronunciar las viles palabras. Vaciló un instante y luego señaló a un grupo de hawaianos que avanzaban por el camino. Llevaban flores de maile en los cabellos y caminaban ágiles y sonrientes, evidentemente gozosos. Llevaban un tam-tam y su continente era orgulloso. Abner dijo débilmente, pregúntaselo a ellos, y se alejó hacia la casa de la misión. Ya amanecido, cuando hubieron sido estudiados los augurios y los cajunas se mostraron satisfechos de haber consagrado un buen casamiento, aseguraron a Keoki. Esta noche has hecho algo grandioso en favor de Hawái. Los dioses no lo olvidarán. Y cuando nazca tu hijo, quedarás en libertad de volver a tu propia iglesia otra vez para ser ordenado ministro. Pero Keoki sabía que eso no podría ser. A última hora de la tarde que siguió, Kelolo, satisfecho porque había asegurado la sucesión de su familia en las islas, caminó entre las sombras y al hacerlo encontró por última vez en la tierra a la silenciosa y delicada figura de Pele, la custodia de los volcanes que vestía una amplia túnica de seda. Ella se puso delante y esperó que él se acercase. Que Lolo pudo ver el radiante rostro y cuando ella se puso a su lado, caminando por el angosto sendero, que Lolo experimentó un enorme consuelo. Continuaron caminando varios kilómetros, pero cuando terminó aquel paseo, Pele hizo lo que nunca había hecho. Se detuvo dramáticamente, levantó su mano derecha y apuntó hacia el sur, directamente al estrecho de Keala y Hakikiri, y a la punta de tierra del mismo nombre, y se quedó así durante largo rato, como impartiendo una orden. Que Lolo preguntó, ¿qué me ordenas, Pele?
pero ella se conformó con señalar el estrecho y la punta de tierra, y luego, como si quisiera decir adiós al gran Ali, su querido amigo personal, pasó a su lado. Le besó con sus ardientes labios y se desvaneció en una larga y delgada columna de humo. Aquella noche, cuando regresó a su solitaria choza, que Lolo tomó sus dos tesoros más sagrados, la blanca calavera de Malama y la antiquísima piedra de la diosa Pele, que un remoto antepasado suyo había llevado a Hawái desde Bora Bora. Y durante toda la noche permaneció sentado con sus tesoros mientras trataba de desentrañar el misterio del cual eran las partes más significativas. Al llegar la mañana, su confusión había desaparecido, pues un veloz barco llegó a la Jaina con la noticia de una imponente erupción del volcán de la isla de Hawái que amenazaba a la capital Hilo, cuyos habitantes rogaban a la Alino Elani que embarcase en el mismo buque para contener el río de lava que iba a destruir la población. Cuando se hizo llegar la noticia a Noelani, ésta pensó enviar a Quelolo, pues era amigo de la diosa Pele. Además, por sus frecuentes conversaciones con el doctor Whipple, la joven sabía que todas aquellas historias sobre la diosa de los volcanes eran producto de la imaginación, pero antes que pudiera discutir aquello con los mensajeros llegados de Hilo, apareció Quelolo, que le dijo: «Tienes que ir, Noelani. Si Pele está destruyendo a Hilo, debe de ser por un castigo, y tú debes ir allí, hasta el río de lava, para recordar a Pele que los habitantes de Hilo la aman. Además, eso te brindará la oportunidad de consolidar para siempre tu ascendiente sobre tu pueblo». Y así, en el año 1832, la Linui Noelani Kanakoa partió de la Jaina con la maldición de Abner Hay resonando en sus oídos. Llevaba una piedra sagrada y viajó en el mismo barco que había ido a buscarla. Desde la bahía de Hilo pudo ver el espantoso espectáculo de la gran masa de lava que avanzaba monte abajo hacia la población, arrasando cuanto encontraba a su paso. Era evidente que Hilo estaba condenada a desaparecer y que la riada de lava le alcanzaría al día o a la noche siguientes. Pero los cajunas locales respiraron aliviados cuando vieron que Noelani iniciaba su penosa ascensión hasta el muro de rocas derretidas. Detrás de ella iba toda la población, menos los misioneros blancos locales, que contemplaban aquello con horror. Noelani pasó entre los grupos de palmeras que bordeaban la población y los matorrales de Nao. Llegó a un lugar a pocos metros del imponente río de lava, avanzando lenta pero inexorablemente. La Linui se dirigió a él y al acercarse al fuego viviente, la joven experimentó una transformación, pues lo que le pedía que realizase era nada menos que hacer frente a la misma diosa de los volcanes y desafiarla en una obra que había sido realizada por los volcanes mucho antes de la aparición de los polinesios sobre la faz de la tierra. Y en el misterio de aquellos últimos instantes, en los terribles fuegos interiores que estaban quemando su razón, Noelani perdió todo sentido de haber sido jamás cristiana. Ella era hija de Pele y en su familia había residido siempre el ser mismo de la diosa. Y ahora, al volver bajo la soberanía de la custodia de los volcanes, Noelani plantó firmemente sus pies ante el río de lava y decidió que allí permanecería aunque ello le costase la vida. Alzando en sus manos la sagrada piedra de Pele, exclamó: «Pele, gran diosa de los volcanes, estás destruyendo la población de quienes te aman. Te ruego que detengas tu avance destructor». El hirviente río de lava se detuvo a los pies de Noelani, pero no hubo aclamaciones de entusiasmo, sino silenciosas oraciones de todos aquellos que habían confiado en la misericordia de Pele. Y los fuegos se apagaron. La lava no consumió ni una casa más. Y en una atmósfera de asombro y gloria,
Regresó Noelani al barco y éste partió inmediatamente para la Jaina. Aquel fue el peor golpe de cuantos Abner había recibido de la Jaina, pues al producirse tan poco tiempo después de la defección de Noelani y Keoki, fue interpretado como una confirmación de su casamiento por los dioses. Muchos hawaianos se fueron alejando de la iglesia cristiana, pero lo que Abner sintió más hondamente fue la hilaridad con la que los norteamericanos de los balleneros acogieron aquel aparente milagro. Un capitán exclamó: «Desde hoy pueden considerarme el más devoto creyente de la señora Pele», y así por el estilo. El incidente de la erupción obsesionó a Abner y discutía con quien quisiera oírlo. La lava llegó hasta donde tenía que llegar y se detuvo. ¿Qué hay de milagroso en eso? Está bien, pero ¿quién hizo que se detuviese?, preguntaban sus atormentadores. Algunas semanas después, Abner vio al doctor Whipple y éste le dijo como si recordase de pronto: «Abner, ¿por qué hiciste lo que hiciste en la ceremonia de casamiento de Noelani y Keoki? Lo único que has conseguido con eso ha sido perder gran parte de la influencia que tenías sobre el pueblo». «Aquello fue una abominación, un sucio e imperdonable pecado», gritó Abner. «¿Pero qué es lo que tiene eso de tan aborrecible?», insistió Whipple. «Todas las sociedades civilizadas», empezó a decir Abner, pero su amigo se impacientó y le cortó la palabra. «Maldición, Abner. Cada vez que empiezas a contestar así, ya sé que me vas a indilgar un sermón. Dos de las sociedades civilizadas más completas que hayamos tenido en el mundo fueron los egipcios y los incas. Ahora bien, nunca se permitió a un rey egipcio que casase más que con una hermana suya. Y si he de creer lo que he leído, lo mismo ocurrió con los incas. Esos dos pueblos prosperaron. Y en realidad, esa práctica no es mala científicamente. Es decir, siempre que uno esté dispuesto a dar muerte sin compasión a cualquier criatura que nazca con taras evidentes. Aparentemente, los egipcios y los incas, lo mismo que los hawaianos, hicieron eso. ¿Has visto alguna vez en tu vida un conjunto más hermoso de seres humanos que los salí de Hawái? Y antes de que Abner pudiera reaccionar contra aquellos razonamientos, el médico dijo: «Noelani me ha pedido que la asista en el nacimiento de su criatura». «Te habrás negado, claro», dijo Abner. «Oh, no. Un médico podría practicar su profesión toda una vida sin encontrar semejante oportunidad». «¿Así que vas a ser cómplice de tan tremenda abominación?», preguntó Abner, aturdido ante la espantosa perspectiva. «Naturalmente», dijo Whipple muy tranquilo. Los dos hombres volvieron en silencio hacia el poblado, pero cuando Abner llegó a su casa, envió a los niños al jardín amurallado y confió en voz baja a su esposa la nauseabunda noticia de que John Whipple estaba dispuesto a asistir de parto a Noelani. Con enorme sorpresa para él, Jerusha respondió: «Claro, esa muchacha merece todas las consideraciones. Para ella debe de tratarse de un momento doblemente terrible». Abner empezó a protestar, pero Jerusha había oído ya demasiado durante aquellos últimos meses, y entonces dijo con firmeza: «Mi queridísimo esposo, temo que estás portándote como un tonto». «¿Qué quieres decir?», preguntó él, asombrado. «Estás luchando contra los cajunas, contra Kelolo, Keoki, Noelani y hasta contra el doctor Whipple. En la iglesia tus sermones carecen de benevolencia. Obras como si odiases a la Jaina y cuanto hay en ella. Hasta te has apartado de tus hijos, a tal punto que Mica me ha dicho: «Papá no me ha dado las clases de hebreo desde hace más de 2 meses». «Es que pasé por una dura prueba», dijo Abner contrito. «Me doy perfecta cuenta de todo lo que has sufrido», respondió Jerusha con ternura, mientras tomaba de la mano a su marido y le hacía sentar a su lado. «Pero si, como creo, estamos empeñados en una reñida batalla entre las costumbres paganas y las de Dios, hemos de emplear en la lucha nuestros recursos más sutiles.
Y cuando parece que los antiguos dioses están a punto de reconquistar las islas, tenemos que combatirlos con... Ya los he advertido a todos, gritó Agni. Le dije a Kelolo, en estos momentos críticos, le interrumpió ella, tienes que mostrarte más tranquilo que de costumbre. Me has dicho cómo señalaste a los tres pecadores, Keoki, Noelani y Kelolo, para decirles, Dios os destruirá, pero no me has dicho ni demostrado cómo. Con el dulce amor de Jesucristo, has tratado de guiar al pueblo en estos días de confusión. Te he estado observando, Abner, y noto que cada día estás más amargado. Eso tiene que terminar. Eres tú mismo quien está destruyendo todo el bien que habías realizado. Tengo la sensación de no haber realizado nada, dijo él, desde las profundidades de su humillación espiritual. Jerusha le cogió una mano y le hizo volverse hasta que sus rostros estuvieron muy cerca uno de otro. Mi adorado esposo, dijo solemne, si se me pidiera que detallase todo cuanto has realizado en la Jaina, tendría que pasar el resto de mi vida haciéndolo. Mi querido consejero y guía, tienes que sonreír, tienes que predicar sobre los temas grandes y elevados, tienes que ganar a esta gente para Dios con lazos de caridad tan fuertes y arraigados que las islas sean de Dios para siempre. Tienes que predicar el amor. Y así fue. Abner Hay comenzó su serie de sermones que habían de completar la conquista espiritual de la Jaina, pues al hablar de la buena vida y los efectos del amor de Dios sobre la humanidad, descubrió que mientras él había creído que los nativos se habían alejado de Dios, siguiendo el ejemplo de Kelolo y sus hijos, la verdad era exactamente todo lo contrario, pues la gente del pueblo experimentaba la seguridad de que en la vuelta de Kelolo a las viejas costumbres y creencias no existía la menor esperanza para ellos. Cuando se supo que Noelani se acercaba al momento del alumbramiento y que su criatura debía nacer antes del domingo siguiente, Abner se refirió públicamente al hecho y, en lugar de tronar contra las circunstancias de que había sido concebida la criatura, habló por espacio de más de hora y media sobre el amor que Jesucristo siempre siente, en particular por los niños, y recordó sus propias emociones al nacer sus 4 hijos, así como el amor que él y su esposa profesaban a Iliki, ahora perdida, y el júbilo de toda la población debía sentir ante el hecho de que su amada Ali Nui estaba a punto de tener descendencia. Los 2000 fieles que llenaban el templo estuvieron con los ojos llenos de lágrimas durante los últimos minutos del sermón, por lo cual, sin saber exactamente cómo había logrado aquello, Abner descubrió que sus palabras de compasión habían ganado por completo a la Jaina, arrebatándola de las manos de Kelolo y sus cajunas, mientras que sus anteriores indignadas filípicas solo habían hecho que los hawaianos volviesen a sus viejos dioses. Así pues, la Jaina esperó con cierta confusión el nacimiento de su nueva Linui. Como leales hawaianos, se regocijaban de que la noble línea familiar continuase. Como cristianos, sabían que Kelolo y sus 2 hijos habían cometido un gravísimo pecado. Noelani dio a luz mellizos y el doctor Whipple, después de salir del palacio de paja, dijo a su esposa, tenemos que prepararnos para un momento terrible, querida. El niño es hermoso, pero la niña ha nacido deforme. Supongo que la abandonarán antes de que amanezca. Y cuando se susurró por la población que Keoki Kanakoa había arrojado al mar con sus propias manos a su deforme hija recién nacida, para que el dios tiburón Mano la devorase, una ola de repugnancia envolvió al pueblo entero. El domingo, la iglesia estaba abarrotada como antaño, pero al dirigirse a ella,
Jerusha dijo dulcemente a su esposo: recuerda, mi querido Abner, Dios ha hablado ya sobre esto. Tú no tienes necesidad de hacerlo. Y el misionero habló sobre el carácter permanente de la isla Maui, sobre las ballenas que volvían todos los años al estrecho entre las islas con sus crías, y sobre la maravilla del sol que se ponía sobre el volcán apagado de Lanai o los montes de Molokai. Se refirió al viento silbante que era capaz de destruir iglesias y chozas, y al pasado, cuando el poderoso Kamehameha había pisado aquella tierra en son de conquista. Al sugerir numerosas comparaciones, llevó a su enorme congregación a la verdad que él mismo estaba buscando, que ciertas formas del comportamiento humano son mejores que otras. Y al llegar a ese punto, volvió a una idea que se había convertido en pasión para él al correr de los años, que una sociedad es buena cuando protege a sus niños. Jesucristo ama incluso a los niños que no son físicamente perfectos, predicó, y con ese espantoso contraste terminó su sermón. ¿Qué dijo sobre mi hijita?, preguntó nervioso Keoki a sus espías cuando estos volvieron del templo. Nada, le respondieron. ¿Denunció nuestro pecado? No. Habló sobre las bellezas de Maui. No se refirió para nada a ti o a Noelani, pero en cierto momento me pareció que trataba de decir que si deseas volver a su iglesia, te perdonará. Keoki comenzó a temblar como si alguien le estuviese sacudiendo, y al cabo de un rato se retiró a un rincón de la habitación y se tendió boca arriba sobre un montón de esterillas, como si ya estuviese muerto, y dijo: podéis retiraros. Ujú.